buenas, ¿qué tal estáis? Que hace mucho que no hablamos y no nos vemos aquí en las redes. Pues hoy vamos a hablaros un poco del LOMLOE y los cambios que ha manifestado, que ha plasmado en relación al alumnado NEAE. Y quería comenzar contándoos eh, una nueva idea que tenemos en Cadora. Es una app para móvil gratuita, tanto para Android como para iOS, en la que vais a encontrar no solo el acceso a todos nuestros mini vídeos formativos, sino que además vais a encontrar información sobre convocatorias, sobre cambios legislativos, ideas, recursos, modo de contactar con nosotros. Entonces, yo os la recomiendo, está súper chula, es muy intuitiva y yo creo que os va a ayudar en vuestro periodo formativo, no solo de cara a las oposiciones, sino también una vez que ya las tengáis para poder continuar formándonos y aprendiendo juntos, ¿vale? Pues esa es la idea de nuestra nueva app. Y vamos a empezar un poco estableciendo esas pequeñas diferencias que ha implantado la LOMLOE en relación al alumnado NEAE y que ya están vigentes. Son uno de los aspectos que sí están vigentes ya en estos momentos. Nos dice que hablamos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando un alumno va a necesitar una atención que sea diferente a la ordinaria. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es el máximo desarrollo de las capacidades de dicho alumnado. Y además, tenemos que tender a la búsqueda del desarrollo máximo y más completo de los objetivos que se establecen de manera general para el resto del alumnado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que trabajar el desarrollo pleno de las competencias, siempre teniendo en cuenta las necesidades, capacidades, limitaciones, potencialidades de nuestro alumnado, pero teniendo en cuenta que en determinados casos va a ser necesario establecer unas pautas diferentes, distintas, para poder llegar a ese máximo desarrollo de la potencialidad de nuestro alumnado. Esa es nuestra finalidad, que nuestro alumnado se pueda desarrollar al máximo. Y además establece también una definición para los alumnos con necesidades educativas especiales. Hace referencia a que es ese alumnado que, por una determinada casuística, afronta barreras que van a limitar ese acceso, la presencia o el aprendizaje de derivadas que vienen derivadas de esas pequeñas dificultades o grandes dificultades que tiene. Pueden ser temporales o permanentes. Y eso además va a implicar que necesite unos apoyos específicos y unas atenciones educativas muy concretas para poder llegar a ese máximo desarrollo de sus potencialidades, ¿vale? Entonces, no es que haya modificado mucho en sí lo que es a grandes rasgos las definiciones o los criterios de lo que significa un alumno NEAE o un alumno NEE, pero sí que ha modificado a otros aspectos. ¿Qué aspectos tiene la LOMLOE muy en cuenta y que la repite a lo largo de todo su desarrollo? La importancia, la necesidad y la obligatoriedad de trabajar en pro de la inclusión. Es fundamental, es uno de los pilares básicos de la LOMLOE y es uno de los aspectos que es fundamental que tengáis en cuenta en vuestro trabajo, en nuestro trabajo. Además, establece que van a ser necesarios y que las administraciones educativas tienen que dotar a los centros educativos y los centros educativos luego organizar los apoyos que todo nuestro alumnado NEAE necesite en función de sus necesidades, en función de las diversas necesidades, valga la redundancia, que tengan, ¿vale? Tanto ordinarios como extraordinarios. Además, los centros educativos, en función del dinero que reciban de las administraciones públicas, tienen que dotar de recursos materiales. No podemos hablar de inclusión si no existen apoyos y si no existen unas dotaciones de materiales lo suficientemente adecuadas para poder trabajar con nuestro alumnado, para poder favorecer ese desarrollo máximo de las potencialidades de nuestro alumnado. Es fundamental también el tener en cuenta los tipos de escolarización que va a necesitar nuestro alumnado. Y
imprescindible el que se lleve a cabo la valoración lo más tempranamente posible en el momento en que se detecte algún tipo de dificultad. Estos aspectos los repite la LOMLOE a lo largo de todo su desarrollo y son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y de cara a las oposiciones, tanto en los supuestos como en la programación, como en la parte de los temas cuando sea necesario hacer referencia al alumnado NEAE, es fundamental que estos términos aparezcan y además que tengan una coherencia y una explicación de por qué están ahí y por qué son necesarios. ¿Qué nos establece? ¿Qué tipologías son las que nos marca la nueva legislación? Hay algunos cambios, esto sí lo tenéis que tener muy en cuenta. Sobre todo, el alumnado con retraso madurativo antes era considerado alumno de necesidades educativas especiales, ahora ya no. Pertenece al alumnado, se engloba dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Qué más hay? Tenemos alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, que serán alumnado ACNEAE, pero si ese trastorno del lenguaje y de la comunicación es grave, es profundo, ya será un alumno de necesidades educativas especiales. Englobamos también los trastornos de atención y de aprendizaje. El desconocimiento es otra novedad. Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. Hasta ahora nos encontrábamos con esas dificultades, con esas problemáticas de alumnado que desconoce el idioma en el que se está impartiendo la docencia, en el que se está llevando a cabo el proceso de aprendizaje, y era en determinados momentos complicado poder llegar a trabajar ese aspecto. Pues ahora el alumnado que posea un desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje será considerado alumnado ACNEAE. ¿Eso qué va a implicar? Que va a poder ser favorecido con unos apoyos, los que se establezcan, pero ya va a tener por derecho unos apoyos. Encontramos las altas capacidades, la incorporación tardía, condiciones personales y el alumnado NEE. Acordaros, el alumnado NEE es una tipología de alumnado ACNEAE o NEAE. No son dos categorías distintas. ¿Qué pasa? Que el alumnado NEE, por su importancia, tiene otras tipologías dentro de él, ¿vale? Pero el alumnado de necesidades educativas especiales forma parte del grupo del alumnado ACNEAE o NEAE. ¿Cuándo consideramos que un alumno tenga necesidades educativas especiales? Cuando nos encontremos ante una discapacidad sensorial, ya sea visual, motora, auditiva, una discapacidad intelectual, ante los trastornos graves de conducta y trastornos graves del lenguaje y la comunicación. Muchas veces entra la duda del alumnado TEA. El alumnado TEA, por lógica, considerado como alumno de necesidades educativas especiales, formaría parte del alumnado con trastornos graves del lenguaje y la comunicación. Es verdad que luego todo esto se va a concretar muchísimo más cuando se elaboren los reales decretos, los decretos, y ante la elaboración del real decreto de cada especialidad y de los decretos de las comunidades, se llevarán a cabo las diferentes órdenes y resoluciones relacionadas directamente con el alumnado de atención a la diversidad, ¿vale? Pero estas son las tipologías que nos establece la LOMLOE en estos momentos. En relación al proceso de diagnóstico, no ha habido modificaciones. Es fundamental una observación por parte de los docentes o de las familias, una derivación. El proceso de elaboración del informe o del dictamen por parte de los especialistas del Departamento de Orientación, en su caso el orientador del centro, que luego será validado por el servicio de inspección dicho informe y dicho dictamen para que pueda de verdad tener esa validez, ¿vale? Sigue habiendo a día de hoy comunidades que para poder llevar a cabo ese proceso requieren la autorización de las familias y otras que lo que requieren es una información a las familias, ¿vale? Hay que ver cómo se concreta este aspecto también.
Partiremos de la evaluación que tengamos, en la que se nos indicará un diagnóstico y se recomendará un tipo de escolarización. Y a partir de toda la recogida de información se elaborará el plan de trabajo de nuestro alumno. En unas comunidades se llama plan de trabajo individualizado, en otras comunidades se llama documento individual de adaptación curricular, pero lo elabora el tutor. Es algo que tenemos que tener muy claro, que su elaboración depende del tutor, siempre con el apoyo de los especialistas correspondientes, pero no es un trabajo del PT o de la L o del fisio. No, es una responsabilidad del tutor, entra dentro de sus funciones. Lo que sí se requerirá, y el Departamento de Orientación tendrá que asesorar. Y ahí recogeremos las medidas de trabajo que sean necesarias, las adaptaciones de acceso, metodológicas, curriculares que vayamos a necesitar y los apoyos que dicho alumnado vaya a recibir. ¿Vale? En esta documentación, a día de hoy, encontráis información sobre pues, lo que son las necesidades educativas especiales, lo que es el alumnado NEAE, cómo se elabora un PTI, cómo podemos hacer una hoja de derivación. Todo esto es documentación que está actualizándose continuamente y que será necesario revisar en función de la nueva legislación. Pero os puede servir como idea, sobre todo para esas personas que hasta ahora, hasta este momento, nunca habéis tenido un contacto con el alumnado de atención a la diversidad y con lo que ello implica. Es un trabajo súper importante y es la base de la educación, el trabajar por la inclusión de nuestro alumnado y por el desarrollo máximo de las potencialidades, atendiendo a las necesidades que cada alumno tenga. Y bueno, chicos, pues hasta aquí este mini vídeo de hoy en el que os queríamos explicar estas pequeñas modificaciones que ha incluido el ALUMLOE en relación al alumnado de atención a la diversidad. Un besito y nos vemos pronto.